nos toca hablar acerca del divorcio y las segundas nupcias. Los matrimonios, queridos hermanos y amigos, los matrimonios que tienen éxito no se dan por un golpe de suerte. Esto no ocurre así. Más que nada, queridos hermanos, los matrimonios que tienen éxito, y hablamos de éxito desde el punto de vista de alcanzar paz y felicidad en su hogar. ¿Recuerda esa frase que dice, hogar, dulce hogar? Es algo, hermanos, que todos anhelamos. Nadie quiere venir a casa y encontrar un hogar vacío, un hogar dispar, un hogar donde hay rencillas, un hogar donde voy a encontrar infelicidad y no va a estar la paz ni el amor. Vengo del trabajo de 8 o 10 horas de trabajo y encontrar eso, no voy a soportar una vida así. No voy a soportar una vida así. Entonces los matrimonios exitosos no se dan por un golpe de suerte, sino que se trabaja mucho para lograrlo. Mi pregunta es, ¿cuánto está trabajando usted en su matrimonio? ¿Cuánto estamos trabajando para tener este éxito? Y no comencemos a pensar, bueno, me gustaría que hubieras estado mi esposo, o me hubiera gustado que estuviera mi esposa, o si se va a tratar de esto, me hubiera gustado que viniera la familia aquella. Vamos a hablar de nosotros mismos, de mí, de usted que está escuchando esta lección. Luego la podremos compartir con alguien más. Por ahora, el mensaje es para mí y es para usted que está aquí en esta noche. El fracaso de muchos matrimonios dentro de la iglesia es una vergüenza para la causa de Cristo. Sí, los matrimonios cristianos no deberíamos de fracasar. No deberíamos. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. También en la iglesia hay fracasos dentro de los matrimonios. Porque los descuidamos, porque no trabajamos en ellos, porque simple y sencillamente dejamos que las corrientes de este mundo, hermanos, trepen en nuestro matrimonio y traigan los problemas que generalmente, hermanos, tenemos los seres humanos en el matrimonio. A Jesucristo se le hizo, hermanos, una pregunta. Vamos a hablar con la claridad de la Biblia. El hermano que está atrás habla español. ¿Usted habla español, hermano? Ok, también. Ok, perfecto. Si no, para poderme traducir algunas frases. Vamos a hablar, hermanos, de un tema álgido, de un tema que lo que se diga ahora aquí en la Biblia no es fácilmente lo que usted va a escuchar afuera, es algo que dista mucho de lo que está afuera. En una ocasión, los fariseos vinieron a hablar con el maestro, según leemos en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 19, comenzando, hermanos, en el versículo 3, nos dice la palabra del Señor que estos vinieron para hacerle unas preguntas. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cuando usted lea la Biblia, si hay algo que no entiende, necesita tomar una nota adicional y tratar de preguntarle a alguien. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, no como en nuestro medio ambiente donde yo me crié, no se utilizaba la palabra repudiar. De hecho, para mí repudiar no era divorciarse. Repudiar para mí era cuando a alguien le tienes tanto rencor a alguien, lo repudias, decíamos nosotros, pero no sabía el significado verdadero de la palabra. Dentro del contexto aquí implica divorciarse. La pregunta es esta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hay dos preguntas realmente en esta. La primera es que si es lícito repudiar o divorciarse. La segunda es por cualquier causa. Y cuando usted analiza la pregunta, el énfasis de la pregunta está
en la última parte de la misma. ¿Puede el hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? La pregunta está mal elaborada, ¿sí? Por varias razones. Porque ellos tienen tendencias y preferencias, y si usted se fija es solamente, ¿puede el hombre repudiar o divorciarse de su mujer? Porque si el hombre tiene el derecho, también lo va a tener la mujer. Pero ellos no preguntaban. Había, como en muchos países, una degradación al sexo femenino. Incluso, hermanos, en Israel, en donde la ley había sido dada y no debería de haber. Josefo, el historiador, dice que muchos judíos oraban: te doy gracias, Señor, porque no soy gentil ni tampoco soy mujer. Esto es algo, hermanos, que subajaba a la mujer. Y si ustedes notan aquí en esta pregunta, vienen para atentarle a Jesucristo. Desde ese punto de vista está mal originada la pregunta. Pero la pregunta tiene matices, pues sinceros, de alguna manera. El Señor va a tomar esos matices y va a dar respuesta. Pero no se nos olvide, son dos preguntas. ¿Puede el hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? Parece que no está muy lejos de lo que hoy en día también nos preguntamos, o de lo que hoy en día ocurre. ¿Se puede o no se puede, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Todo el tiempo, cuando nosotros nos hagan esta pregunta, no trate usted de dar su respuesta suya. Venga a la Biblia, deje que sea Dios el que da la respuesta. ¿Qué dijimos ayer del matrimonio? Que Dios es el que instituyó el matrimonio. Y si Él instituyó el matrimonio, Él nos va a decir cómo se rige. Por lo tanto, dejemos que Dios nos diga si puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, sí o no. Dice el versículo 4, Él, hablando de Cristo, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta? ¿Se puede el hombre divorciar a su mujer? La respuesta, y si ahí hubiera detenido el relato bíblico, ¿cuál sería la respuesta? No. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Sin embargo, ellos tenían bajo la manga, como se dice, quizá esperaban una respuesta así de Jesús, y enseguida acometen con otra pregunta, como: aquí te vamos a atrapar. Estás entre la espada y la pared, no tienes salida. La pregunta siguiente es: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, tú dices que eres una persona que viene del cielo, que eres un hijo de Dios, y entonces tienes que hablar lo que Moisés habló. Y te preguntamos que si puede el hombre repudiar a la mujer por cualquier causa, y tú dices que no. Pero Moisés nos dio permiso diciendo que sí. ¿A qué se referían ellos cuando él habló de que Moisés dio permiso? Bueno, la escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 24, si gusta ir conmigo en el Antiguo Testamento para irnos paso a paso en lo que la palabra del Señor nos dice, e ir nosotros comprobando con la palabra del Señor estas hermosas verdades. En Deuteronomio capítulo 24, comenzando el versículo 1 en adelante, esto decía la ley en relación, hermanos, a ciertos problemas dentro del matrimonio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aparentemente es lo mismo. Sin embargo, en un análisis rápido, no lo es. La pregunta de ellos en Mateo 19
no es esto. La pregunta de ellos es, ¿puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo que encontramos en Deuteronomio 24 es un suceso que cuando el hombre se casaba con una mujer y encontraba algo indecente en ella, como dice la palabra del Señor, le podría escribir carta de divorcio. ¿Por qué? Porque encontró algo indecente. ¿Qué es algo indecente? La Biblia no lo aclara en toda su totalidad. El contexto da a entender que ella ya no fuese virgen, que ella hubiese tenido ya relaciones anteriormente de llegar al matrimonio. Por lo tanto, entonces, él pudiera al momento de estar con ella decir, oh, usted no es virgen. Y tenía derecho entonces de darle una carta de divorcio y despedirla. Verso 2, y salida de su casa, la mujer podría ir a casarse con otro hombre. ¿Sí? Pero si la aborreciere este último, o sea, el que lo tomó, el segundo que la está tomando, y le escribiere carta de divorcio, también el segundo la va a divorciar, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre con el que la tomó por mujer, se murió el segundo marido que la tomó, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios que te da por heredad. Algo totalmente distinto. Sin embargo, ellos tenían un enganche, el divorcio, la carta de divorcio, y ahí estaban aferrados. Moisés dijo que sí. Yo lo único que quiero que entiendan que eran dos casos distintos lo que se está hablando, pero ellos se aferraban a la carta de divorcio. Jesucristo no va a darle vuelta al problema. Jesucristo va a decir, oh, ya, yo no sabía que sabían esto. No, Jesús les va a explicar la razón por qué se permitió esto. Regresemos a Mateo capítulo 19. Versículo 8. Voy a leer el 7 y 8 otra vez. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos hacen referencia a lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hay una razón, y no viene de nosotros, no viene de Dios, sino fue la dureza de su corazón de ustedes. En las culturas, hermanos, de ese tiempo y hasta el día de hoy, pero simplemente en aquel tiempo, cuando una mujer era repudiada, era divorciada, quedaba, hermanos, indefensa ante cualquier otro hombre. Prácticamente lo que ocurre hoy en día. Cuando una mujer es dejada, como decimos en nuestros países, cuando una mujer es divorciada, la mayoría de los hombres ya no la va a ver con la hermosura y con la dignidad que tiene una mujer que no había sido casada ni mucho menos dejada. Y esa mujer en aquel tiempo sufriría los desprecios, sufriría el vivir sola, sería abusada de muchas maneras. Entonces Dios se compadeció de esa situación y permitió durante la ley de Moisés darle una carta de divorcio para que volviera a casarse, para que pudiera encontrar la ayuda que ella requería en su vida, para proteger a la mujer en su desvalía. Lo hizo por su dureza de corazón. Pero, dice el versículo 8, pero al principio, otra vez, no fue así. Esto no es la intención de Dios. Dios no quiere esto, el repudio, el divorcio. El que los hizo varón y hembra los hizo. Por lo tanto, el hombre, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Eso es lo que dice Dios. Sin embargo, después de explicarles, Jesús dice ahora en el versículo 9, y yo os digo,
Les he explicado la razón. Primeramente, la pregunta de ustedes: ¿puede el hombre divorciar a la mujer por cualquier causa? No. Me preguntan por qué Moisés sí permitió. Les explico. Ahora, dejen la ley a un lado. Pero yo os digo, dice el maestro, que cualquiera que repudia a su mujer, note la expresión, cualquiera. El mandamiento del matrimonio, escuche lo que voy a decir, no es solamente para cristianos. El mandamiento del matrimonio es universal, es para todas las personas. Conozcan o no conozcan a Dios, seamos cristianos, eso es, la ley del matrimonio es para todos igual. Por lo tanto, este mandamiento del Señor es para todos, cualquiera. Dice el versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquier hombre que divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. A veces cuando leemos así no se entiende mucho. Le voy a dar un secreto que a mí me funciona. Quite por un momento, y solo por un momento, la excepción. ¿Cuál es la excepción? La que el Señor está dando. No leamos salvo por causa de fornicación, ¿ok? Vamos a leer otro versículo sin leer la excepción. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Se entiende un poquito mejor? Entonces, ¿puede el hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? No. Esa es la respuesta. Y le voy a decir que la respuesta fue esa. Mire la reacción de los discípulos del Señor. Verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué fue lo que entendieron de ellos? Oh, Señor, si eso es así es el matrimonio, pues mejor no me caso. Porque la costumbre entre ellos era, cásate total, si al rato ya te aburres de ella, suéltala, dale carta y agárrate otra. Como hoy en día. Déjala, búscate otra, total. Hoy hay, allá en Kissimmee, no sé aquí, se anuncian así al pie de las calles, divorcios por $99. Hombre, está barato, ¿verdad? Divórciate por $99, te divorcias y ya está. Pero en el pensamiento de Dios, hermanos, el matrimonio es para toda la vida. Hermano Basilio, ¿por qué está diciendo eso? Hoy te voy a regresar acá a Mateo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿El matrimonio es para cuándo? Para siempre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre, no conviene casarse. Vamos a ver qué contestó el Señor a la intrépida respuesta o a la admiración de los discípulos del Señor. Verso 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos
a quienes es dado. Ahora escucha el verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sabe usted lo que es un eunuco? Y le pregunto, hermanos, porque por experiencia propia yo decía que sí, pero no sabía. Ahora mi defensa es que cuando yo estaba chico, en la clase de niños me enseñaron lo que era un eunuco. Y yo crecí sin investigar diciendo, cuando una vez mi cuñado y yo andábamos tocando puertas y veníamos, terminamos, íbamos a casa, no sé, surgió alguna plática y surgió la palabra eunuco. Me dice, Basilio, ¿tú sabes lo que es el eunuco? Sí, ¿cómo no? Dice, ¿qué es un eunuco? Pues como saqueo. Y volteé y me dice, ¿por qué saqueo? Porque un eunuco es un hombre chaparrito, un enanito. Y se me queda, Basilio, ¿estás bromeando? No, un eunuco es un chaparrito. Dice, no es. Y me hizo una apuesta, porque somos cuñados. Mira, vamos a pararnos. Si no es eso, tú pagas la comida. Y si sí es, yo pago tu comida. Pues nos paramos ahí en una librería cerquita en Macale. Fuimos y buscamos eunuco. Y cuando yo leo la definición de eunuco, esto no es, yo no sabía que un eunuco era esto que estoy leyendo. Por eso le pregunto a usted, ¿sabe usted lo que es el eunuco? Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo que hay eunucos que nacen así del vientre de su madre. Hay hombres que nacen y nunca en su vida llegan a ser viejos o grandes de edad y no se casan. No son homosexuales, no son gays, simplemente no tienen el deseo de casarse, el deseo de estar con la mujer. Son eunucos, no tienen el deseo de una mujer. ¿Sí? Así nacieron. Yo he conocido en mi vida 2 personas, uno de ellos un cristiano, hermano Antonio Cantú, que ya falleció. Otros eunucos, dice el versículo 12, son hechos eunucos por los hombres. En los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos, los reyes o personas de importancia que tenían varias mujeres, se buscaban personas, ¿verdad? Y los castraban, y entonces decía, ahora tú me vas a cuidar mi harén de mujeres. Y les daban a cuidar sus mujeres. Total, les habían roto, les habían castrado y los hacían eunucos. Esos son la segunda clase de eunucos. Pero la tercera, ¿cuáles son? Dice, pero hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Otros que se han divorciado y no tenían razón, no tenían causa bíblica para divorciarse, y luego lo entienden, tienen que permanecer sin casarse. Se hacen eunucos por causa del reino de Dios, para no condenar sus almas. Porque su divorcio no fue por la razón que la Escritura dice, por fornicación. La única excepción que Dios da donde un hombre o una mujer puede repudiar a su cónyuge es si existe la fornicación. Pero todavía no voy a hablar en lleno de eso, porque aun cuando hay una fornicación, todavía Dios espera que nosotros perdonemos. Dios espera que nosotros, hermanos, no solamente perdonemos, sino que también recibamos a la pareja que nos ha dañado. Sin embargo, cuando no podemos, porque ha roto nuestra confianza, porque nos ha herido demasiado, Dios permite, y solamente bajo esa circunstancia de fornicación, que la persona víctima, la persona inocente, ya sea el hombre o la mujer, si el hombre en un matrimonio fue el que adulteró, la mujer le puede repudiar, puede divorciarlo por adulterio, por fornicación. Ella es la parte inocente, a ella le ofendieron. Ella puede repudiarlo y volverse a casar.
Pero él, no. Él va a tener que quedarse eunuco. Ahora muchos dicen, hermano, pero eso es imposible y no se puede. Mire, todavía puedes entrar al cielo. El cielo no se cerró. Muchos dicen, esta condenación te priva de llegar al cielo. No. ¿Ha oído que nuestros errores tienen consecuencias? Nuestros pecados, hermanos, tienen consecuencias. Si yo, por ejemplo, fui una persona que fui adicta al alcohol por muchos años y luego conozco el evangelio y vengo y me bautizo y me arrepiento, ¿me ha perdonado Dios? Sí, me ha perdonado Dios. Pero después tengo una cirrosis hepática y me enfermo del hígado por causa de tanto alcohol que le di a mi cuerpo. Y culpo a Dios, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Son consecuencias de mi pecado, de cómo maltraté mi cuerpo. Entonces, para aquellos que divorcian a su pareja sin la razón bíblica, ¿cuál es su consecuencia? Quedarse eunucos, quedarse sin casar, dice la palabra del Señor, a no ser por causa de fornicación. ¿Es esto lo que el mundo allá afuera enseña y cree? No. Es muy distinto lo que ellos hoy en día enseñan y creen. El mundo, hermanos, no dice nada de esto. ¿Cómo evitar nosotros, hermanos, el repudio, el divorcio? Debemos nosotros aconsejar a nuestros hermanos y hermanas jóvenes cuando van a iniciar su matrimonio, hermanos, que lo hagan apropiadamente, escojan una persona libre para casarse. Vamos a manejar la palabra libre, hermanos, desde el punto de vista legal, en el sentido que sea legal para casarse. No todas las personas están legales para casarse. Recuerda el ejemplo ayer de Jesús y la samaritana. Anda, llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Dijo Jesucristo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es una persona legal para estar casado contigo. No es tu marido. Hay personas que no son libres para casarse. El que repudia a su mujer a no ser, el que repudia a su mujer por cualquier causa, pues se está privando la oportunidad de volverse a casar. No es libre para volverse a casar. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, es que estamos diciendo esto. Vamos a aconsejar a nuestros jóvenes, a una hermana que haya quedado viuda, a un hermano que haya quedado viudo. ¿Puede un viudo volverse a casar? Por supuesto que sí. Pero tienes que escoger una persona que sea libre para volverse a casar. Un soltero, otra viuda, o incluso una divorciada, pero que ella sea la parte inocente, que ella ella fue a la quien le fueron infiel, no la que cometió el adulterio, porque la que cometió el adulterio no puede volverse a casar, es la parte culpable. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para evitar todo esto, estar dispuesto a entregarnos mutuamente a nuestra pareja en nuestra relación. Si queremos evitar los que ya estamos casados, tenemos que nosotros estar dispuestos a entregarnos mutuamente y no estar jugando a negarnos el uno al otro. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. Esto se da mucho en las parejas, sobre todo más jóvenes, que quieren conseguir algo de su pareja y lo hacen, hermanos, de una manera pues absteniéndose de estar con su esposo. No, porque tú no me quisiste comprar este carro, mejor hazte para allá, no te me acerques. O no, yo quería aquella cosa, ni siquiera me estás tocando. Mire lo que dice la escritura en 1 Corintios 7, versículo 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice Pablo. Parece que a Pablo le habían hecho una serie de preguntas que involucraban serias preguntas, como Pablo, nos está ocurriendo esto, tenemos una pareja que tiene este problema. Y Pablo dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre ni siquiera tocar mujer.
Pero a causa de las fornicaciones, es decir, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cuando leo esto me gusta enfatizar otra vez la razón. Una de las razones también que un propósito del matrimonio es esta, para que el hombre no ande fornicando y fornicando. Por eso tenemos en el matrimonio nuestra pareja, el hombre a su mujer, la mujer a su marido, donde satisfaga, donde llene, hermanos, sus deseos de naturaleza sexual. No tienes que estar buscando a nadie fuera del matrimonio. Tienes tu mujer, tienes tu esposo. Para evitar las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Esto no es pecado. Dios nos crió con esta necesidad al ser humano. Verso 3. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Es un deber tanto para el hombre, para el esposo, como para la esposa, cumplir el deber conyugal. Y cuando se toma como un juego, como una represalia, estamos nosotros arrinconando, empujando a nuestra pareja. Si nos estamos negando a él o a ella, estamos negando que vaya y busque a alguien más. Dice el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Recuerden, en el matrimonio somos una sola carne. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, excepción, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay momentos en que debe entenderse, tanto en el matrimonio, que el hombre y la mujer probablemente tienen que abstenerse de eso. Pablo aquí menciona una de las razones para ocuparse en la oración y después de un tiempo, hermano, volveros a juntaros en uno. También se debe entender la edad. También se debe de entender algún tipo de obstáculo, alguna enfermedad, alguna preocupación prolongada, alguna crisis emocional, donde, hermano, no existe mentalmente una preparación para estar disfrutando una relación sexual, porque no está tu mente ahí. El hombre y la mujer tenemos que entender esas situaciones. Dice la palabra del Señor. Y todo esto, hermanos, hace que nosotros estemos precisamente evitando que nuestro matrimonio vaya en fracaso y rumbo al divorcio. Los estadistas dicen, hermanos, que las 3 mayores razones por las cuales los divorcios ocurren en Estados Unidos es, número 1, en cómo usar el dinero. Número 2, cómo criar a tus hijos, cuándo disciplinarlos, cuándo no. Y número 3, la cuestión de la relación sexual. Son los 3 motivos por los cuales, hermanos, ocurren tantos divorcios en nuestro país. Estamos dispuestos a no poner a ninguna persona antes de nuestra pareja, a ninguna. Ayer estudiamos este versículo de Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nadie viene en el matrimonio, obviamente Dios es primero, pero después de Dios nadie viene primero que tu pareja. Incluso papá y mamá no vienen primero que tu esposa, que tu esposo. Pero cuando ponemos a alguien primero que nuestra pareja, va a haber problemas. Estoy diciéndoles cómo podemos evitar que nuestro matrimonio vaya en el rumbo del divorcio. Esos son factores muy calientes, factores muy fuertes, hermanos, que contribuyen y quitan la paz en un matrimonio. Estar dispuestos a amar a nuestra pareja
en la misma forma que Cristo amó su iglesia. Ayer hablamos algo de esto. Muchas veces decimos, bueno, hermano, yo amo a mi pareja. Usted le puede preguntar. Y creo, hermanos, que todos, voy a usar un dicho, cojeamos de la misma pierna, como se dice. O todos estamos cortados de la misma tijera. Yo amo a mi esposa, pero a la manera de Basilio. Pero la Biblia me dice que yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. And there's a huge difference. Hay una diferencia muy grande en cómo amo yo a mi esposa y cómo dice Dios que debo de amar a mi esposa. Cuando usted lee, bueno, lea conmigo algunos versículos en Efesios 5. Cuando leemos lo que Cristo hizo, hermanos, existe una demostración verdadera del amor, hermanos, genuino, del amor verdadero, del amor que no conoce fronteras, el amor que no tiene límites, el amor que conquista, el amor que perdona, el amor que soporta, el amor que tolera, el amor que hace que tu matrimonio en verdad sea un deleite. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es el mandamiento? Que amemos a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué clase de amor fue? ¿De dónde compró ese amor? ¿Qué es lo que demuestra? Se entregó. ¿Nos entregamos nosotros al bienestar de nuestra pareja? ¿O queremos solamente ser yo, después yo y al último yo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos dos textos hablan, hermanos, que al entregarse a ella, lo que hizo fue santificarla, limpiarla, ver por ella, es decir, un cuidado extremo, porque es su esposa. Y pregunta para nosotros, hermanos, los varones, ¿amamos así a nuestra mujer? Si no, estamos nosotros propiciando, hermanos, la desgracia, el poco éxito en nuestro matrimonio. Todo esto pega, todo esto duele, todo esto contribuye poco a poco a que el primer amor y el amor desaparezca. Las palabras se las lleva el viento. Decir cada rato yo te amo, traerle una flor, eso no es nada. Cuando nuestras acciones son completamente distintas. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, repite el mandamiento dado en el verso 25. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Lo dice, así usted, marido, aprenda a amar a su mujer. Si es que queremos evitar, hermanos, el fracaso en nuestro matrimonio, entonces debemos estar dispuestos a amar a nuestra pareja en la misma forma en que Cristo amó a su iglesia. Pero también, queridos hermanos, debemos entender que la persona a quien voluntariamente se une, es decir, nuestra pareja, será su pareja para toda la vida. Primero los Corintios capítulo 7 y versículo 39. El apóstol Pablo, otra vez escribiendo bajo inspiración, dice así en el último de los pasajes de este capítulo: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Digo, si nosotros ya entendemos estos, hermanos, si nosotros hemos comprendido estos mandamientos, ¿por qué no hacer nuestra vida más llevadera? ¿Por qué no contribuir a que mi hogar sea un dulce hogar?
¿Por qué no luchar? Mira, yo escogí a mi mujer, ella es mi esposa y es para toda la vida. Déjame aprender cómo funciona mi mujer. Déjame aprender qué le gusta y qué le desagrada. Porque yo quiero tener toda una vida por delante de paz en mi hogar. Y viceversa, ustedes hermanas también. Bueno, yo escogí, le dije a este hombre que sí quiero ser su esposa. Déjame aprender a conocerlo para que él y yo vivamos felices en esta casa. Digo, a mí no me gusta vivir, hermanos, cada rato peleando. ¿A quién le va a gustar eso? Eso te frustra, eso te amarga, eso te hace una vida imposible. A menos que un tornillito aquí esté suelto, a lo mejor no nos importaría. Pero los tornillos están bien puestos, a mí no me gusta estar peleando, estar con la mujer ahí enojada y todo eso, no me gusta. Te hace sentir mal. Dios no nos crió para esto. Bueno, ya sé entonces lo que Dios pide de mí. Vamos a ponernos nosotros, hermanos, a trabajar en nuestro matrimonio para evitar el fracaso, el divorcio, evitar las rencillas, las quejas, los malos recuerdos y buscar la paz. ¿Quién en el matrimonio no ha tenido problemas? Y a veces el culpable es el mismo, tú y tú. Si yo quiero tener verdaderamente, porque tener un problema no me permite divorciarme de mi esposa. ¿Qué dijo Jesucristo? A no ser, ¿por qué? Por causa de fornicación. Y el problema no es fornicación. Entonces, yo tengo que evitar regresar a ese pasado y estar recordándolo constantemente. Pero es que te acuerdas lo que me dijiste cuando, pues casi cuando nos casamos. Oye, tenemos 6 años de casado y todavía te acuerdas lo que te dije el primer día que sí hice mal, perdóname, te pedí perdón. Hay que aprender a pedir perdón y hay que aprender a perdonar. Pero si nos quedamos siempre con esas cosas en nuestra mente y guardamos esos pensamientos, se van haciendo rencillosos y va a haber quejas. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 9, creo que algunos de esos textos los leímos en el primer sermón, el primer día. Dice la palabra del Señor aquí en Proverbios capítulo 21 y versículo 9. Dice la escritura, hermanos, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es mejor vivir en un rincón, dice Salomón, que estar con una mujer rencillosa, que no olvida el pasado, que te recuerda una y otra vez tus errores, los problemas que trajiste a su vida. Entonces, ¿de qué sirve estar ahí? Es como una gotera. Escuche Proverbios 25, 24. Vuelve a repetir, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Válgame, Salomón, porque escribes lo mismo. ¿Será importante lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. El carbón para brasas, la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. Cuando el hombre no olvida, estoy leyendo Proverbios 26, 21, perdón. Cuando el hombre no olvida, este rencilloso comienza a encender contiendas, pleitos en el matrimonio. Y el último versículo de Proverbios, capítulo 27 y versículo 15, dice la escritura, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Qué mal cae una gotera, ¿verdad? Tic, y no se acaba, tic, tic, molesta. Salomón dice, así como te molesta la gotera y una mujer rencillosa, es lo mismo. Y no deja, tic, tic. ¿Quién quiere estar así, con una pareja así? Eso te va a llevar al fracaso. Te va a llevar al fracaso. Hermanos, esta es la introducción de la lección apenas. Ya se nos acabó el tiempo.
pero déjenme darle algunas estadísticas. Después de la Segunda Guerra Mundial aquí en este país, los divorcios escalaron rampantemente. En los últimos 20 años, más de 18 millones se han divorciado, creando una diferente generación, por supuesto, porque se divorcian y quedan niños que van a criarse con solo mamá o con solo papá o con los abuelos o con no sé con quién. Padres, madres solteras. En un tiempo, en 1970, había 2.638.000. A 1980, 10 años después, 4 millones, se duplicó. A 1990, 6.550.000 personas de padres y madres solteros. Eso en el 90. Ahora estamos en el 2023. El concepto familia, matrimonio se ha erosionado por completo. Incluso muchas de las personas que hoy entran en una relación matrimonial vienen precedidos de haber vivido, de perdido y no, tal vez no casado, pero haber vivido ya como pareja con alguien más. Ensucian su relación, hermanos, incluso antes de entrar en ella. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque lo más devastador es que estas estadísticas no muestran el daño que hacen las personas a las almas, porque en un divorcio, no solamente, hermanos, eventualmente llega a sufrir. Las estadísticas dicen que una persona divorciada no vuelve a encontrar la felicidad que un día tuvo cuando se casó. Y está el 60% dispuesto a volverse a divorciar en su segundo matrimonio. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es observar nuestro matrimonio. Y seguramente que ninguno tenemos un matrimonio perfecto. Seguramente que nosotros hemos cometido errores. Pero habiendo reparado en esta lección, por ejemplo, y habiendo nosotros visto a futuro que si yo no hago cambios, es muy probable, no importa que sea cristiano o no, es muy probable que mi matrimonio también comience a deteriorarse. Si no hago cambios, puedo terminar también en el divorcio. Mis hijos están detrás de mí y están viendo nuestro proceder. Nosotros le podemos decir a nuestro hijo: usted cuando se case trate bien a su mujer, respétela. Pero si ve que nosotros no respetamos a su madre, y si le decimos a nuestra hija: usted se va a casar bien y va a llegar así, no se va a entregar a nadie, usted va a ser una mujer buena y va a obedecer a su esposo y va a trabajar para ayudarlo. Pero mamá no hace nada de eso. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como individuos? El ser cristiano nos ayuda mucho porque tenemos la palabra, pero no nos garantiza de no estar corriendo una carrera equivocada. Así que, de alguna manera, hermanos, podemos concluir, hermanos, que todo esto también afecta la comunión que tenemos con nuestro Dios. Olvidémonos, hermanos, que se pierdan casas o carros o dinero. Eso es lo menos que nos debe de importar. Pero lo que se va a obstaculizar, lo que se va a perder es la comunión con nuestro Padre Celestial. Y eso nos debe de hacer pensar mucho. El tema no está terminado para nada, hermanos. No sé si mañana tal vez continúe, porque hay mucha información muy valiosa, queridos hermanos, en donde comenzaríamos nosotros a ver algunas cosas muy importantes sobre el divorcio. Y luego presentar algunos casos, ¿verdad?, muy comunes donde las personas hoy en día dicen: bueno, hermano, a ver, usted dijo eso. Yo lo que dije, creo, y aquí tengo algunas
20 personas de testigo. Creo que lo que dije, lo dijo Dios. Creo no haber puesto nada de lo mío, ¿verdad? Pero está bien si me dicen, usted dijo esto, yo lo voy a aceptar porque yo soy el que estoy predicando. Y vamos a continuar viendo, hermanos, la palabra de Dios, porque este es un tema muy abundante y hoy en día es un tema muy mal manejado. Y a veces aún dentro de la iglesia. Hoy se ha suavizado mucho el mensaje sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Hay predicadores que prefieren no predicar sobre esta situación. Otros simple y sencillamente le dan la vuelta. Otros pasan por arribita el tema. Pero vamos a hablar donde la Biblia habla y vamos a decir lo que Dios dice. Porque aquí nosotros queremos tener la seguridad de que estamos nosotros escuchando palabra de Dios. Y que Dios les bendiga en esta noche. Muchas gracias por su atención. Lo siento mucho que no terminé esta lección. Debatiré mañana si hablo o quizá pueda juntarlo con el tema sobre los jóvenes, ¿verdad? Que tengo pensado dar también y de alguna manera puede intercalarlos, pero vamos a ver. Lo que sí les aseguro que vamos a continuar hablando y hablando con la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Si en esta noche hubiera una persona que habiendo escuchado el Evangelio quiera venir al Señor, le invitamos siempre y Dios sigue llamándole. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 11, 28. Gracias por su atención.